Lo hemos perdido, amigas y amigos. Muy buenas noches. Tengan todas y todos ustedes, amigos del Crítico Político. Les saluda su amigo Rodrigo Alcubilla, quien los invita a que nos visiten en nuestra página web, que es vidaenmex.blogspot.com, y que nos visiten en nuestras redes sociales como el Crítico Político, en el canal de YouTube como el Crítico Político Oficial y en la página web de Sin Línea MX en la columna Al Rojo Vivo. Pues como les acabo de decir, lo hemos perdido. Pensábamos que Javier Corral era lo poco decente que quedaba en el Partido Acción Nacional y el día de hoy acaba de deschongarse. Habíamos escuchado las declaraciones que hizo por el problema del agua en Chihuahua, por seguirle el juego a Gustavo Madero en su afán ridículo de querer ser por la fuerza y no por la vía democrática, gobernador del estado de Chihuahua. Ahí empezamos a ver al verdadero Javier Corral. Ese Javier Corral que había estado oculto por años. Lo vimos debatir en la Cámara de Diputados de una manera magistral, hay que admitirlo, sobre la reforma en telecomunicaciones. Combatir las acciones del gobierno de Peña Nieto muchas veces. Era especialista en medios de comunicación y ahora queda al nivel de un vil pandillero político. El día de hoy le concedí una entrevista a Luis Cárdenas, otro periodistillo de poca monta, ese que se le ha pasado denostando no nada más al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino a las propias audiencias. Luis Cárdenas le abrió los micrófonos a Corral y vamos a ver lo que le dijo. De verdad es completamente inaudita la manera en que se están conduciendo. Resulta que están recuperando el mito de que, sí, como dice aquí, otra vez, México no será Venezuela con el presidente López Obrador. Pero vamos a ver el fragmento, amigas y amigos, de la entrevista que le hizo Luis Cárdenas en MBS al gobernador de Chihuahua, donde específicamente, y además otra cosa, a título personal, él sube este tuit que tenemos en pantalla. Entrevistado por Luis Cárdenas MX sobre la Alianza Federalista, declaré que el presidente López Obrador busca dividir a quienes están en su favor o en su contra. Una polarización similar al régimen de Hugo Chávez en Venezuela. ¿Sí? ¿Leyeron ustedes bien, amigas y amigos público? Audiencia, querida audiencia. Una polarización similar a la del régimen de Hugo Chávez en Venezuela. Hace algunos ayeres escribimos en el Crítico Político un artículo donde analizamos las 5 razones por las que México no es ni será jamás como Venezuela con el presidente López Obrador, ni con los que sigan. Pero vamos a ver el gag que se aventó en el noticiero de Luis Cárdenas, el gobernador de Chihuahua. Y me pregunto, ¿los chihuahuenses todavía estarán orgullosos de su gobernador? Vamos a verlo y vamos a escucharlo. Pero yo quiero preguntarte, gobernador, porque en esta visión tan maniquea que estamos viendo, en este México de los buenos y los malos, en esta radicalización y polarización, ojalá que me equivoque, pero no parece que vaya a terminar bien. El escenario, y me llamaba la atención lo que dicen ahí varios gobernadores en esta alianza federalista, puede llevar a una catástrofe social. ¿Cómo ven el escenario? ¿Cómo lo ves tú en particular cuando pues el diálogo no se llegase a dar? Ojalá que se dé, ojalá que se cambie el rumbo, pero ¿cuál es ese peor escenario que tienen en la mente? Catástrofe social. Lo único que ha hecho el presidente López Obrador es voltear a ver los 50 millones de pobres. Lo único que ha hecho el presidente López Obrador es hacer que los grandes contribuyentes paguen sus impuestos. Lo único que ha hecho el presidente López Obrador es defender la soberanía energética del país, sometida a través de la reforma energética de Peña Nieto. Lo único que ha hecho el presidente López Obrador es decir la verdad. Dicen que las cifras de los muertos de la violencia están subiendo. Mentira, mentira. Siempre han sido las mismas, siempre, pero las habían maquillado. Todo el sexenio pasado y en el gobierno de Calderón, organizaciones de derechos humanos e incluso internacionales en la misma materia, difundieron, declararon y analizaron una y otra vez el maquillaje de las cifras. Pero escuchemos lo que dice el gobernador al respecto. Yo creo que desde el gobierno de la República se está trabajando para generar
una tensión social mayor a la que tenemos. Yo no sé si para provocar en términos reales una crisis política o una crisis social que derive en medidas extraordinarias desde el punto de vista constitucional para el propio presidente de la República. No tendría ninguna lógica, no tendría sentido esta polarización creciente, esta descalificación sistemática, el estar sembrando odio, el estar irritando a la sociedad, a cualquier crítico, etcétera. No habría una explicación lógica fuera de esta que yo te quiero compartir, porque me parece que lo que se busca finalmente es generar ya una clara división en el país. ¿A qué crítico se refiere el gobernador? ¿A Enrique Krause y su Operación Berlín? ¿A Héctor Aguilar Camín y su supuesta censura porque le quitaron los contratos con el gobierno, demostrándose así que la revista Nexos es un pasquín inmundo como el Reforma? ¿Exhibiendo las fake news constantes de Reforma, del Universal e incluso en alguna ocasión de La Jornada? ¿Retirar el dinero que se gastaban en privilegios? ¿A qué críticos se refiere, señor Corral? De verdad es que es que francamente vomitivo escuchar de estas declaraciones, pero tenemos que difundirlas y analizarlas. De quienes están con el presidente de la República, independientemente de lo que haga, de lo que diga o no haga, y quienes estamos en desacuerdo con muchas de sus medidas. Yo creo que se está buscando tensar la relación social, y a mí me preocupa muchísimo ello, porque esto puede ser un escenario que le dé pie a nuestro país, como nunca se lo había planteado, a buscar una perpetuación del actual grupo que detenta el gobierno de la República. Ahí están hablando de perpetuación en el poder. Fíjense lo peligroso de estas declaraciones. Perpetuación en el poder. Por voltear a ver a las masas que por años el PRI y el PAN olvidaron. En el poder, por la vía de la polarización. Ahora sí que como lo fue haciendo en otro modelo, el presidente Chávez se había afinado. Observen cómo Luis Cárdenas todavía dice como lo hizo el PRI y Javier Correa dice no, como lo hizo Hugo Chávez, ya afinado, o sea, porque Chávez ya falleció. Vamos a repetir este pedacito. Y como lo fue haciendo en otro modelo, el presidente Chávez se había afinado. Ya en Venezuela, ¿te refieres? Venezuela. Porque yo era muy reacio, estimado Luis, claro, a comparar, a traer esa comparación o hablar de la venezolanización de México. Yo siempre venezolanización de México. O sea, observen cómo Javier Corral ya con esto ya se enmascaró, se deschongó, se destrampó. Esto ya se descontroló con él. La poca decencia que pensábamos que tenía, la acaba de echar por el drenaje. Primero por seguirle el jueguito a Gustavo Madero, usando el problema del agua como pretexto, que dicho sea de paso, era una cuota que el Estado tenía que pagar como junto con otras entidades, por un tratado que se tiene con Estados Unidos desde 1944 y que hace que México reciba 4 veces más agua de parte de los gringos que nosotros de lo que les tenemos que entregar. Les mintieron a los ganaderos, les mintieron a los productores, les dijeron que se iban a quedar sin agua. Y hace un par de días se declaró que el agua de la presa, como es normal, esa agua que tenían que entregar se evaporó. Luego siguieron con lo de los fideicomisos, no les quieren dar más dinero y cómo no, cómo les van a querer dar más dinero. Y ahorita ya se alió con la Alianza Federalista, con esos gobernadores que lo único que quieren hacer es estirar la mano. Por ahí su servidor decía en un tuit, si los gobernadores quieren que les resuelvan la economía, la infraestructura, la seguridad, los caminos, la salud, la educación, el deporte, la ciencia y tecnología, ¿para qué chingados queremos gobernadores en los estados? Lo único que están demostrando es que lo único que sabían hacer es estirar la mano. Y como el gobierno de Peña Nieto, el de Calderón, con mayor razón, y no menos el de Fox, los malacostumbraron a darles todo lo que pedían, pues entonces ahora que llegó el presidente López Obrador a ponerles un freno,
Entonces están muy, muy, muy molestos. Tanto que incluso el Bronco ha llegado a hablar de la independencia de Nuevo León. Solo piensen, ¿qué harían los gobernadores si no pueden sostener la economía de su propio estado? ¿Qué harían ellos como líderes de una nación? ¿Pedir préstamos? Vamos a dejar que concluya. Critiqué, tengo que aceptarlo, a quienes decían que se podía convertir en una Venezuela, y hablaba de, pues, de una extrapolación, y hablé de una magnificación, una exageración, pero lamentablemente debo reconocer que me he equivocado. Todos los signos apuntan a generar no un gobierno, sino a tratar de instalar ya un nuevo régimen bajo sus propias convicciones, ideología, no basado en la Constitución, sino fundamentalmente basado en un modelo ideológico en términos de la política del país. Déjame. ¿Checaron lo que dijo? Que pretenden instalar. Es más, vamos a repetirlo otra vez. Convicciones, ideología, no basado en la Constitución, sino no, más atrás. Que hace una exageración, pero lamentablemente debo reconocer que me he equivocado. Todos los signos apuntan a generar no un gobierno, sino a tratar de instalar ya un nuevo régimen bajo sus propias convicciones, ideología, no basado en la Constitución, sino fundamentalmente basado en un modelo ideológico en términos de la política del país. Déjame preguntártelo. Ok, ya después sigue atizando el fuego. Fíjense lo que está diciendo Corral, que buscan instalar un régimen separado de la Constitución. ¿Qué ser tan irresponsable? Déjate los calificativos que le sigan. Irresponsable. ¿Cómo se le ocurre decir semejante estupidez? Que el presidente López Obrador pretende instalar un régimen fuera de la Constitución. Eso son declaraciones fuertes y son declaraciones completamente falsas. El presidente López Obrador solo está volteando a ver a la sociedad. 50 millones de pobres, más la clase media, que son otros tantos millones de mexicanos. Eso es lo que ha hecho, únicamente lo que ha hecho. Predica con el ejemplo. Él no tiene privilegios, no viaja en aviones privados, eliminó al Estado Mayor Presidencial, no come en restaurantes de lujo, renunció a vivir en Los Pinos, porque, ojo, costaba mantener, hay quien dice, ay, se está gastando lo mismo. Mentira, porque costaba mantener Los Pinos y costaba mantener Palacio Nacional. Ahora se vive en un solo lugar en Palacio Nacional y trabaja en el mismo edificio. Ojo. Los Pinos está como un centro cultural, no tiene el mismo desgaste, no tiene la misma cantidad de gente trabajando ahí, no, ya no recibe la misma cantidad de dinero que recibía con Calderón, con Peña, con Fox, con Cedillo, con Salinas, con De la Madrid, con el que ustedes quieran, gusten y manden. Ha predicado con el ejemplo, el gobierno federal se ha ajustado el cinturón. Las instituciones despidieron al lastre burocrático, a los llamados trabajadores de confianza. Dijeron que el presidente dejó sin trabajo a mucha gente. No, la gente que salió eran trabajadores de confianza. Y se los digo porque hace un par de años, ya hace algunos, yo laboré como trabajador de confianza para la Secretaría de Educación Pública y luego para el Colegio de Bachilleres del Estado de México, como trabajador de confianza. En el momento en que un trabajador de confianza firma su contrato, sabe que en cualquier momento lo pueden despedir. Es una ley que no está bien regulada por la Ley Federal del Trabajo y por otras entidades jurídicas, que no está bien regulada. ¿Por qué? Porque por eso se llaman plazas de confianza. Porque pues confío en ti para que desempeñes esta chamba. Pero en cualquier momento te pueden cortar las alas y fue exactamente lo que pasó. Y por experiencia, con conocimiento de lo que yo les digo, muchos trabajadores de confianza llegaron a cubrir las labores que tenían que hacer los trabajadores de base y que no hacían justificándose
en permisos, días económicos, ausencias no programadas, se amparaban con sus respectivos sindicatos, se iban a juicios que duraban años y años interminables. O sea, había, y los jefes lo aceptaban porque ahí estaban los trabajadores de confianza y había el dinero para pagarles. Que dicho sea de paso, sufríamos. Los trabajadores de confianza muchas veces cuando llegan sufren. Supe de un caso directamente. A la persona le pagaban una vez cada 6 meses. Le pagan todo junto, eso sí. Nunca le transaron un centavo, nunca le robaron un peso. Pero le pagaban cada 6 meses. Imagínense, ¿quién puede vivir así? Le pagaban cada 6 meses. De manera que cuando le llegaba la quincena, le llegaba esa retroactivo, ya debía todo ese dinero. Es el colmo que defendían todo esto. Los fideicomisos, decía Arturo Herrera en un video que publicó, que que había fideicomisos que tenían dinero ahí parado. Por ejemplo, fue el caso muy sonado de este pariente de Salomón Chertorivsky que recibió dinero del CONACYT para mejorar la fórmula para salsas, para salsas con la que se hacen pizzas y pastas. 7.9 millones de pesos. CONACYT becando a estudiantes de posgrado, muy justo, pero que estudiaban en escuelas privadas. Por cierto, está el video en Cilinea MX, ahí los invito a que pasen por ahí donde explico de la experiencia que tuve de primera mano y con las evidencias de cómo laboran universidades privadas como la Ibero, como el ITESO, como el TEC de Monterrey, que tienen estudiantes becados por CONACYT, pero pues la lana se les va en parte de la lana se les va en colegiaturas. Y hay un teje y maneja así medio extraño. No dudo de la capacidad de los jóvenes, pero sí dudo de la ética de las instituciones al estar presumiendo labor social, pero eso sí, recibiendo becarios con becas de CONACYT, que ojo, las becas las reciben directamente los alumnos, pero el alumno tiene que cubrir ciertos costos en la universidad, cuando en realidad esa beca debe ser de manutención. Hay N cantidad de cosas que ya no podían seguir así, incluyendo el tener la llave abierta para para los gobernadores de acuerdo a cómo ellos lo determinaran. Esto, amigas y amigos, no podía seguir así. Y ahora tenemos que están llegando a niveles extremos, diciendo que se pretende generar una polarización similar al régimen de Hugo Chávez en Venezuela. Háganme el chingado favor. ¿Por qué no podemos ser Venezuela ya para terminar, amigas y amigos, nuestra transmisión de esta noche? ¿Por qué no podemos hacerlo? Aquí me voy directo. Preparación académica. Hugo Chávez, más lo vamos a hacer un poquito más grande, si me permiten. Hugo Chávez fue presidente de Venezuela de 99 a 2013, año que murió, y estudió ingeniería militar, es decir, Chávez era militar. Andrés Manuel López Obrador estudió ciencias políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. En primer lugar, la preparación académica de ambos es totalmente distinta. Chávez era un militar y aplicó el gobierno militar. López Obrador es un civil. Su única relación con el ejército es la que tiene actualmente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, según lo demanda la Constitución. El poder legislativo en Venezuela consta en una sola cámara, que es la Asamblea Nacional Venezolana, formada de 165 miembros y se eligen para 5 años. Sin embargo, en el caso de México es muy distinto. México tiene 2 cámaras, diputados y senadores. Actualmente ya se pueden reelegir. Cuando escribí este artículo no se podían reelegir de manera consecutiva. Ahora ya lo permite la ley, siempre y cuando hagan campaña y cumplan con las normatividades electorales. Entonces hay 2 filtros legislativos para poder implementar medidas, hacer reformas constitucionales, que incluso aunque tenga la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con las alianzas que ha hecho y tenga también un apoyo significativo
presidente en la Cámara de Senadores no tiene la mayoría calificada, es decir, esa mayoría que le permitiría hacer modificaciones a la ley a su entero criterio y prácticamente a su entero gusto. Por lo tanto, aquí en México tenemos un doble filtro. El Poder Ejecutivo Federal, Venezuela. En Venezuela está depositado en dos personas, en dos individuos, el presidente de la República y el vicepresidente ejecutivo. El presidente es elegido por el voto popular, así como se hace aquí. Su cargo dura 6 años, como aquí, y aquí está en la situación, puede reelegirse indefinidamente según el artículo 230 de la Constitución de Venezuela. El vicepresidente es elegido por el propio presidente de manera directa. Lo señala, lo elige, tú vas a ser mi vicepresidente, punto. Si el presidente falta por cualquier razón, el vicepresidente, o sea, el elegido, digamos, es el que ocuparía el cargo. En el caso de México está depositado en un solo individuo, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, y es elegido por el voto popular, voto directo de los ciudadanos electores, por un periodo de 6 años sin reelección. No hay reelección de presidente y ni Morena en la Cámara de Diputados ni en el Senado tiene los legisladores suficientes para que puedan modificar la Constitución para permitir la reelección del presidente López Obrador. No hay forma, no hay manera. Y luego si a eso le agregamos el conflicto interno que tiene Morena actualmente, mi pronóstico es que van a conservar la mayoría como la tienen en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, pero no van a ganar lo suficiente para tener la mayoría calificada. Pienso que van a seguir teniendo mayoría, pero no la calificada que necesitarían para hacer reformas constitucionales, sin necesidad de hacer alianzas, convenios y negociaciones con las otras fuerzas políticas en el Palacio Legislativo. El Poder Judicial de Venezuela, que es el que, digamos, de alguna forma ampara ciertas acciones del Ejecutivo allá, fíjense bien, el Poder Ejecutivo, aquí solo voy a hacer referencia al máximo tribunal de justicia, lo que para nosotros es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conocido como Tribunal Supremo de Justicia, es integrado, fíjense bien, por 32 miembros elegidos por la Asamblea Nacional, es decir, por la que de su Cámara de Diputados, y su cargo dura 12 años sin derecho a reelección. En el caso de México es conocido como Suprema Corte de Justicia de la Nación, está integrado por solo 11 miembros, es decir, una tercera parte de individuos, elegidos por el presidente de la República y ratificados por el Senado. Ojo, elegidos por el presidente, sí, manda una terna, y de esa terna, el presidente, que envía el presidente al Senado, es elegido quien ocupará la silla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El cargo dura como máximo 15 años, pudiendo retirarse antes de este tiempo, como fue el caso de Eduardo Medina Mora, por renuncia o jubilación voluntaria. De tal forma vemos que mientras que en Venezuela pueden hacer más cosas porque la Constitución se los permite, pues aquí en México no es tan sencillo. Y hablan mucho de la expropiación, que es una cualidad que le atribuían a Chávez y que le siguen atribuyendo a Nicolás Maduro. ¿Cómo se expropia en Venezuela? ¿Qué onda con la expropiación? Y si es competencia del Poder Ejecutivo Nacional, del presidente de la República, ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral, mientras que aquí en México tenemos 3 poderes, en Venezuela tiene 5 poderes de la Unión, sin necesariamente participar en los gobiernos y dependencias locales, lo que para nosotros serían estados y municipios. En estas decisiones, o que exista consenso entre las 5 partes que integran el poder público. Se pueden expropiar cualquier tipo de bienes, cualquiera. Especifica el derecho del goce de los propios bienes, pero no menciona algo concreto sobre la propiedad privada, tal cual. Según los artículos 115, 156, fracción 32 de la Constitución de Venezuela, la Constitución vigente. De tal forma que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela ahí sí puede determinar qué procede, cómo procede, bajo qué criterios procede. ¿Cómo sucede aquí en México? ¿Qué es a lo que le tienen tanto miedo? En México solo en casos específicos y por estricto interés público.
Intervienen diversas instancias como los poderes federales, los poderes estatales, municipales e incluso secretarías de Estado. Por ejemplo, en el caso de la adquisición de bienes por parte de extranjeros, menciona la propiedad privada en 4 ocasiones en la Carta Magna. Aquí sí se especifica, se menciona a la letra propiedad privada. Sí se permite, sí se puede, y la expropiación solo procede si se necesita y bajo condiciones muy estrictas. Este es uno de los puntos que más preocupan a los opositores de López Obrador, quien ha dicho hasta el hartazgo que respetará la Constitución y dicho instrumento no da poder absoluto al presidente ni nada que se le parezca. O sea, hay que seguir todo un proceso para poder expropiar un determinado bien o área geográfica. Por otro lado, como puede verse, en Venezuela la ley concede al Ejecutivo Federal varias libertades, mismas que hemos visto materializarse una y otra vez, primero con Chávez y luego con el actual presidente Nicolás Maduro. Por lo tanto, no existen. México no se convertirá en Venezuela con el presidente de la República, entonces presidente electo. No hay manera, no hay forma, no hay manera, no se puede, es imposible. No, esto que dice Javier Corral es completamente una absoluta barbaridad, pero una barbaridad mayúscula, mayúscula, amigas y amigos. De verdad que Javier Corral mejor debería terminar su periodo de gobernador, guardar silencio, salir de la forma más digna y retirarse en paz. Porque con esto, dudo mucho que siquiera le quieran dar una plurinominal en el Senado o en la Cámara de Diputados en 2024. Pues bueno, amigas y amigos, pues ¿usted qué opina? ¿Usted qué piensa? ¿Le van a seguir el juego a la Alianza Federalista? Ahí se les dejo de tarea. Los invito a que nos sigan por nuestras redes sociales como El Crítico Político en Facebook, que nos visiten nuestra página web que es Vida en Mex, que está aquí arriba, vidaenmex.blogspot.com, en Twitter como @cr-político, que está aquí junto, como Crítico Político Oficial en nuestro canal de YouTube, en nuestra cuenta de Instagram como El Crítico Político y también en las columnas Al Rojo Vivo en Cilinea MX, donde también hacemos algunos videos bastante interesantes. Yo me despido de ustedes deseándoles excelente noche, que se cuiden mucho, por favor. Si no tienen que salir, no salgan y nos vemos hasta la próxima entrega. Muchos saludos.